bachiller en teología. Luego estudié una especialización en familia, niñez y adolescencia en la Universidad de Buenos Aires. Estudié una licenciatura en educación en la Universidad de Quilmes y gestión educativa. Luego de ese trayecto, concurso como directora y apruebo, y en este momento me desempeño como directora de nivel inicial en la Municipalidad de Vicente López. Y pensando un poco en mi formación y en la posibilidad de preparar a otras personas en la carrera del profesorado, llego al Juan Amos Comenio para terminar la parte pedagógica de mi licenciatura en educación para hacer el profesorado en ciencias de la educación. Así que bueno, acá estoy, con 53 años, me sigo preparando, pensando qué voy a hacer después de esto, porque en 2 meses esto se termina y tengo que ver cómo vamos a seguir gestionando aprendizajes para poder seguir enseñando. Así que bueno, los dejo con Fer. Eugenia. No la veo Eugenia. Sí, está. Pero Eugenia cualquiera. Bueno, mi nombre, sigo yo, sí, María Eugenia Cuñas es mi nombre. Gracias a todos por haberse conectado. Buenas noches al grupo. Bueno, igual que Mónica, nos faltan pocas materias para estar ya terminando esta carrera de Ciencias de la Educación. Así que bueno, vamos a compartir un poco de lo que se trata la NES. Se presenta Fernanda, mi compañera. Bueno, mi nombre es Fernanda Echeverría, tengo 25 años y la primera carrera que hice fue el profesorado de educación física, así que por ahí suena un poco raro, porque no suelen ser los profes de educación física los que llegamos a este tipo de carreras, pero bueno, en mi caso, para seguir la formación docente, que como sabemos es bastante ilimitada, ¿no? Todos seguimos buscando distintos caminos, así que bueno, dentro de poquito estaremos concluyendo esta carrera que es muy linda de ciencias de la educación. Así que bueno, me desempeño en escuelas y en ámbitos no formales, también en clubes. Le cedo la palabra a Carly, así se presenta, y ya arrancamos. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carla Dotgaluc, soy profesora del nivel primario, trabajo actualmente en la Escuela de la Puerta Abierta. También hice el postítulo en multimedios interactivos para el nivel superior. Y bueno, contentas por este encuentro, un poco nerviosas también, porque estamos a pasos de recibirnos. Sabemos que ustedes sienten lo mismo que nosotras, porque están en la misma instancia. Así que contentas de poder compartir esto con ustedes y esperamos que lo puedan aprovechar. Hola. ¿Sí se escucha? Bueno, continuamos. Entonces, luego de las presentaciones, queremos agradecer nuevamente, Geraldine ya lo hizo, pero bueno, agradecer a todos por participar de este espacio, por las entrevistas otorgadas por los directivos y por la profesora y coordinadora de la carrera, que realmente nos dio insumos y mucha información para poder generar este tiempo de aprendizajes. Y en especial a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de responder las encuestas, porque para nosotros fue un insumo también importante para poder armar este espacio de trabajo. Así que bueno, nuestro encuentro tiene como varias instancias paralelas. Por un lado tenemos las de ustedes que ya respondieron, por otro lado vamos a tener los micrófonos apagados y cuando ustedes quieran participar, realizar una pregunta o decirnos esto, no se escucha o no se escucha bien, nos pueden abrir el micrófono y es como una señal de que queremos, que quieren participar. Por otro lado, me gustaría, y en varios encuentros que hemos participado, lo he visto como una herramienta muy útil, es el chat. Mientras que nosotras vamos hablando y vamos entrando en algún tema teórico, y ustedes pueden participar desde el chat con comentarios, preguntas. Entonces, una de nosotros lo va retomando
y luego en cada espacio, entre una compañera y otra que vamos conversando, podemos retomar estas preguntas o algún comentario importante para hacer de esto, más allá de una exposición teórica, un espacio interactivo de aprendizaje y podamos construir entre todos lo que queremos hoy llevarnos para nuestras carreras. Así que bueno, los invito cuando quieran a participar del chat también. Nuestro encuentro tiene como tema principal la articulación del nivel primario con el nivel secundario en el marco de la nueva escuela secundaria, o la escuela del futuro, como le suelen llamar, y las posibles orientaciones que podamos necesitar para ingresar a las aulas en este marco de pandemia del COVID-19. En las entrevistas y en las encuestas pudimos reflexionar y adentrarnos en la importancia de trabajar esta temática. Sabemos que la mayoría de ustedes ya se encuentra en funciones frente a cursos. Sabemos que algunos están en provincia y la mayoría ya trabaja en Cava. En un tiempo de transición, tanto el de ustedes como el nuestro, y los chicos de séptimo grado hacia el nivel secundario, sabemos que son importantes estos tiempos. Conocemos como residentes que encontramos en un momento donde articular y transmitir es de vital importancia. Por eso estamos pensando en que la articulación para un grupo de nivel primario hacia el secundario es también de muchísima importancia. Hemos agrupado las inquietudes y las preguntas de ustedes en las encuestas y las vamos a ir trabajando en los distintos espacios con mis compañeras. Para introducirnos en el tema, podemos definir qué es la NES. Ustedes van a contar con un PowerPoint y van a contar con un ebook, que luego Carla en el chat también les va a dejar, pero la profesora Verónica les puso también en el Classroom, les va a dejar el link. Pero nosotros vamos a ir trabajando algunos aspectos de la escuela secundaria. Esta NES, ¿cómo es la implementación en la currícula? ¿Cómo es que surge? Por lo pronto, en el marco de la modificación de los modelos de aprendizajes en este contexto social, cultural, económico y aún tecnológico en el que los chicos están aprendiendo, nos encuentra el gobierno de la ciudad decidido a implementar una nueva escuela secundaria. Nuestra institución está trabajando dentro del límite jurisdiccional de Cava. Por lo tanto, prepara docentes dentro de este marco y no escapa a la realidad de que la escuela secundaria ya es obligatoria a partir de este año. Por lo tanto, a pedido de los directivos y las coordinadoras de ambas carreras, resolvieron y estuvieron de acuerdo que es un tema que nos atraviesa. En este sentido, entonces, vamos a trabajar en el marco de la articulación. Sabemos que cuando la trayectoria escolar de un niño comienza cuando pone un pie en una sala de 4, en un nivel inicial. Sala de 4, sala de 5, primaria, era obligatoria. Sabemos que la trayectoria escolar inicia desde el primer periodo y es una construcción y un recorrido en el devenir de las acciones y decisiones pedagógicas que toma el docente. Este cambio de paradigma surge en Cava en el año 2002, cuando extiende la autoridad de la escuela primaria y la extiende durante toda la secundaria hasta terminar quinto año, en la ley 898. Por tal motivo, estamos realizando entonces un recorrido con los niños, con los estudiantes, desde una sala de 4 años hasta un quinto año, en forma sistemática. Ahora había que sostener a un estudiante desde una sala de 4 hasta los 18 años. No solamente había que sostener, sino que había que incluir y garantizar la permanencia del niño y la terminalidad, que eso quizás es uno de los grandes problemas de la escuela secundaria, el fracaso en la terminalidad de estudios. Esto fue amparado luego en la Ley Nacional de Educación, que en el año 2006 implementa el nivel secundario ya en todo el país. Esta es nuestra Ley Nacional de Educación, la 26206.
Esto implicaba entonces que había que modificar y actualizar los recorridos de aprendizajes y garantizar el derecho a la educación en las condiciones necesarias del acceso, en la formación ciudadana, en las competencias laborales y la continuidad en otros niveles de educación. Esto está todo pensado en modificar la matriz tradicional de la escuela secundaria, con materiales estructurados, con contenidos compartimentalizados, con experiencias fragmentadas que depositaban en el estudiante el acceso o no a los aprendizajes y lo responsabilizaban al estudiante del éxito o fracaso escolar. Esto no podía darse en el mismo marco que se venía dando la escuela secundaria. Por tal motivo, desde el abordaje de los contenidos, nosotros sabemos, como docentes de nivel primario, que es más fácil pensar en actividades para estudiantes que desarrollen habilidades de manera integral. Podemos pensar en transmitir un saber a través de distintas disciplinas. Podemos saber que un contenido lo atraviesa diferentes competencias. Por tal motivo, el estudiante que deja las aulas de la escuela primaria y luego se encuentra en el sistema educativo del secundario, atraviesa por un quiebre en el devenir de su trayectoria escolar. Desde este año la ANES es obligatoria y la reestructura del régimen académico transforma la cultura escolar, modifica el tiempo y el espacio de las instituciones. Se introduce el aprendizaje por competencias, evaluar para aprender, cátedra compartida, grupo heterogéneo, actividades interdisciplinares. Todo esto es pensar la escuela en términos de agrupamiento, participación, convivencia escolar, cuando los grupos de estudiantes ahora iban a ser cada vez más numerosos, porque si todos debían atravesar por derecho a la educación y por obligación una escuela secundaria, los grupos iban a aumentar. Había que tener más capacidad escolar, debían trabajar con grupos más diversos, más heterogéneos. Por lo tanto, el docente debe encarar ahora la tarea de una manera más auténtica, más profunda y más significativa. Y yo le agregaría, esto es una nota aparte, más cercana a lo que los chicos experimentan en un nivel primario, para que el quiebre o la grieta, que tanto se habla en este tiempo, la grieta no sea tan profunda. Siguiendo a Mariana Maggio, pensamos el conocimiento como una construcción social y colectiva. Entonces, debemos propiciar estas instancias de aprendizajes colaborativos, de producciones, de discusiones en la producción de conocimiento. Para que esta ANES pueda lograr el objetivo, hay que hacer una mirada integral en el estudiante. Hay que pensar en el desarrollo de sus aptitudes y de sus habilidades. Hay que pensar en la autonomía y en la capacidad metacognitiva. Para lograr esto, debe ofrecer el docente un trabajo articulado entre distintas disciplinas, intencional, sistemático, significativo, que despliegue oportunidades e implique proyectos colaborativos. Para garantizar entonces la trayectoria educativa completa. Es un desafío que va a llevar el trabajo articulado entre niveles, haciendo énfasis en las individualidades y propiciando escenarios que lo motiven y promuevan a la finalización de todo el ciclo escolar. Desde nuestro tema específico, debemos considerar estas situaciones y pensar en función de cómo vamos a diseñar la articulación de nuestros grupos de sexto y séptimo grado y cómo generar estos espacios de integración interdisciplinar. Participar de proyectos, desarrollar técnicas de autoevaluación, diseñar el saber hacer y la educación por competencias. Estas acciones se deben construir. Somos docentes de articulación y con esta ANES deberemos completar y subir esta trayectoria escolar en un espacio donde el alumno o el estudiante se inscribió para el año que viene. Quiere decir, soy docente de séptimo grado, mi estudiante se inscribió en un colegio secundario, ese colegio secundario va a pedir
que yo complete un formulario, una rúbrica de evaluación formativa que indique la trayectoria escolar de ese chico o de esa chica. Esta evaluación es directamente una evaluación formativa y aplica conceptos como el reconocimiento de los avances individuales y colectivos que hacen al desarrollo integral de este estudiante que se está inscribiendo en la escuela secundaria y que destaca el efecto retroalimentador de la información entre docentes y también para el mismo estudiante, como es ser su trabajo colaborativo, sus relaciones interpersonales, la participación en las propuestas públicas y en especial sus habilidades comunicativas y la interacción con la familia. Esta es una información, un insumo que nosotros como docentes de séptimo grado vamos a tener que brindar a la escuela donde se inscribe cada uno de los estudiantes para garantizar el derecho a la educación, el acompañamiento y la trayectoria escolar de este alumno. El pasaje de la escuela primaria a la secundaria, entonces, es una oportunidad para reconocer y resignificar el recorrido que ya hizo este estudiante, favorecer una trayectoria continua e integrada entre ambos niveles. Pero es importante acompañar esta articulación teniendo en cuenta las condiciones institucionales, en una mirada colaborativa entre directivos, profesores, familias y estudiantes, para que puedan egresar de la escuela primaria aportando aprendizajes de relevancia y de calidad que le habiliten capacidades para enfrentar el próximo nivel. Ahora, para adentrarnos un poquito más en el marco teórico, esto fue un pantallazo de lo que vamos a trabajar, Eugenia les va a explicar algunos puntos breves sobre el accionar docente para este enfoque. Recuerden que van a contar también con el ebook y el PowerPoint. Dejamos entonces a Eugenia que continúe. Sí, bueno, un poco retomando con lo que vos decías, Mónica, ¿no? En cuanto a la ruptura que se daba tan abrupta entre nivel primario y nivel de enseñanza secundaria, evidentemente había que tomar alguna especie de cambio de paradigma, ¿no es cierto?, donde poder ir como acompañando ese recorrido del estudiante sin que, como muchas veces ocurría en los primeros años de la cursada entre primer y segundo año del nivel secundario, se producía el fracaso escolar por deserción, ¿no es cierto? En este sentido es que nace esta nueva escuela secundaria, como comentaba la compañera Mónica, la NES, llamada así, que si bien un poco ya se había empezado a implementar, o cuando digo un poco mal expresado, lo que quiero decir es que en algunos colegios ya se había empezado a tomar algunos puntos en consideración, era justamente en este año, ¿no es cierto?, que se iba a profundizar este sistema en un nivel más generalizado de las escuelas. Bueno, en este contexto ahora de educación remota, virtual, no se pudo hacer, pero es como realmente un proyecto que tiende a hacerse real, a ponerse en práctica justamente por esta necesidad de acompañar, como dice Mónica, esta continuidad, ¿no es cierto?, esta continuidad educativa entre el corte de un nivel y del otro. En este sentido es que se habla en este momento de enseñanza por competencias. Cuando se refiere a la enseñanza por competencias, básicamente de lo que se habla es de conocimientos, habilidades, actitudes, y se hace hincapié en estar articuladas en la acción. ¿Por qué en la acción? Justamente porque lo que se está tratando de evitar es que sea una vez más una modificación que simplemente se atiene a un cambio de nombre o de nomenclatura. Hasta el momento lo que se hablaba muchas veces era de una enseñanza por objetivos. El objetivo hacía referencia a algo que iba a suceder en un futuro, mientras que la competencia, lo que se está intentando es de que suceda ahora, ¿no es cierto? Y bueno, una vez más, como estábamos comentando, esto responde a una necesidad compleja de la sociedad, ¿no es cierto? Muchos cambios en los cuales se inscribe la educación y el estudiante, y para dar respuesta a esto, era tan necesario este cambio de postura.
En la próxima diapositiva, que ahora vamos a ver, cuando Carla pueda cambiar, lo que estamos viendo justamente es que lo que se necesitaba para poder hacer real esta modificación en la implementación de herramientas y estrategias en cuanto al equipo docente, era justamente pensar una planificación, ejecución y evaluación, como creo que todos nosotros ya sabemos de qué se trata, que lo hemos leído ya por varios autores, pero justamente acompañando esto que decíamos de llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Llevarlo a la acción. Es decir, no hacer un como sí, de ir redactando o reutilizando conceptos que tienen que ver con la nueva modalidad, sino realmente ponerlo en práctica. Para que esto llegue a la práctica, a los colegios, que siempre estamos hablando de nivel secundario, lo que se necesita es justamente cambiar o reestructurar el rol del docente del nivel secundario. Tiene que ser un rol de un docente que sea más facilitador y orientador que el típico docente que se caracterizaba más como una enseñanza expositiva. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima diapositiva, Carla, si podés cambiarla. En la próxima diapositiva lo que vamos a ver es justamente cómo estas competencias se van proponiendo desde diversas miradas, ¿no es cierto? Es decir, contemplar la heterogeneidad en el aula para poder, por ejemplo, incentivar la participación en el grupo. Es decir, que teniendo en cuenta, generando incluso dispositivos de diferenciación en cuanto a lo que es la dificultad en el aprendizaje de un estudiante, poder abordar estas problemáticas, acompañarlo. Este docente que un poco se retira de esta enseñanza tan teórica que caracterizaba a la escuela secundaria, puede en este momento poder ponerse como a estructurar planificaciones que tengan que ver justamente con toda esta nueva forma de planificar y llevar al aula nuevas propuestas. Propuestas con proyectos, propuestas que van a tener que ver justamente con espacios compartidos, que es un poco lo que ya se está utilizando en la educación del nivel primario, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen en común áreas de matemática con ciencias naturales, bueno, esta era una modalidad que justamente en la escuela secundaria no se utilizaba y que en este momento sí se va a empezar a implementar finalmente, compartiendo espacios que tengan que ver justamente esta vinculación entre teoría y conceptos. Es decir, que ya no esté esta fragmentación tan marcada entre lo que era un docente secundario dando su área, ¿no es cierto?, limitándose simplemente a desarrollar un tema, sin poderlo unir a otras justamente técnicas o metodologías que pudieran aportarle e ir haciendo la enseñanza justamente que se acercara más a la estrategia y a la necesidad del estudiante. Entonces, es fundamental en el dictado de clase esta diferenciación que se va a hacer entre un tiempo teórico y un tiempo de aprendizaje autónomo. Justamente con el aprendizaje autónomo, de lo que se está hablando es que se trabaje a partir del error, de todo lo que es la dificultad del estudiante, poderlo poner en práctica, poderlo hacer que repiense, que sienta que su experiencia, como en un momento decía también la compañera Mónica, puede ser llevada justamente a algo que en la nueva NES se llama como cuadernillos, donde ellos pueden ir trabajando sus dificultades en un modo de autoevaluación, que es un poco lo que ahora más tarde va a retomar mis compañeras Carla y Fernanda, cómo es este proceso evaluativo desde la NES. Bueno, todos estos son conceptos que justamente quizás a ustedes les parece común, porque ya, les repito, en primario, en este nivel ya un poco ya se estaba utilizando, pero que en el secundario no, ¿no es cierto? Entonces, en estos equipos pedagógicos que se proponen para todo lo que es la docencia del nivel secundario, lo que se está facilitando justamente es que distintos profesores puedan formar equipos para ir proponiendo nuevas modalidades, de formas de llevar
estas teorías puestas a la práctica, cómo poderlas ir desarrollando desde los nuevos cambios que la sociedad propone. Así que, para no aburrirlos con tanta teoría, yo diría que en este momento ya sigue Fernanda y Carla, que tienen ya toda una orientación más de cómo se va implementando desde el nivel primario hasta el secundario. No sé, Mónica, si vos querés retomar con alguna pregunta. Bueno, por ahora preguntas no hay en el chat, así que podemos continuar. Cualquier duda que tengan, como les dijo Mónica, pueden usar el chat. Vamos a sacar un segundo las diapositivas porque necesito verlos a todas y a todos. Un segundito. Porque mi idea, como nosotras nos presentamos, algunos nos conocemos de vista, pero no tanto, también queríamos adentrarnos un poquito en su trabajo cotidiano. Entonces me gustaría que cuando yo digo cuando ahora voy a presentar alguna afirmación, si ustedes se sienten identificados, puedan levantar la mano, como para que yo pueda conocer un poco también sobre cómo están pensando ustedes esto que también les estamos compartiendo. Así que me gustaría, en base a lo que ya estuvieron escuchando sobre el enfoque por competencias, algunas características que presentaron mis compañeras, me gustaría que levanten la mano aquellos o aquellas que sienten que hay similitudes entre el enfoque de competencias que viene ahora a ponderar la nueva escuela secundaria y los lineamientos curriculares que ustedes ya trabajan tanto en el profesorado como algunos en sus trabajos. Es decir, si hay algunos de ustedes que ven coincidencias entre el enfoque por competencias y los diseños curriculares que ustedes usan. ¿Alguno ve similitudes? ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí? ¿Hay una compañera? Bien, más o menos dicen. Bueno, ¿alguno de ustedes piensa, siente, lleva a la práctica algunas características del enfoque por competencias? En sus residencias, en sus trabajos, ¿siente que llevan a cabo algunos aspectos del enfoque por competencias? A ver, levanten la mano. Buenísimo, veo 3, 4 manos. Bien, y aquellos que sienten que están totalmente aislados, que nada que ver el enfoque por competencias a sus prácticas áulicas. ¿Hay alguno que siente que está totalmente alejado del enfoque en la práctica docente de primaria? No. Buenísimo. Bien. Ese fue un buen paso, así que ahora sí vamos con las diapositivas. Así yo también puedo ir vinculando la información pequeña, pero muy importante, al ver sus manos. Así que podemos compartir, Carly, ya la primera diapositiva. Y mientras les voy diciendo que estoy contenta que no hayan levantado la mano en la última pregunta, porque si bien los lineamientos curriculares de nivel primario no dicen en la primaria se trabaja enfoque por competencias, hay muchos aspectos que ya se vienen trabajando en la primaria y que el diseño curricular sostiene. En los lineamientos curriculares aparece mucho la importancia de la articulación entre la primaria y la secundaria. Sucede mucho que tal vez ustedes hayan elaborado o trabajado más la articulación con el nivel inicial, pero a veces es como que con el nivel secundario no se da tanto, porque también tiene que ver con las cuestiones de necesidad. Por ahí si tuvieron una práctica en primer grado, necesitaron y abordaron esos contenidos y en cambio a veces queda un poco más apartada esta importancia entre esta articulación. Y los lineamientos curriculares realmente le dan importancia a esto, como también el trabajo de los saberes integrados. Hay muchas cosas que ahora vamos a ir metiéndonos que ustedes me van a decir, no, es verdad, trabajamos bastante el enfoque por competencias, pero no lo tenemos como premisa principal, ¿no es cierto? Y antes de seguir adentrándome en el enfoque por competencias, me gustaba hacer un poco mención al posicionamiento, ¿no es cierto?, docente. ¿Desde dónde nos paramos nosotros? ¿Desde dónde creemos que ustedes también
están parados porque estuvimos hablando con sus docentes, con sus directivas, y estamos todos inmersos en una institución que tiene un lineamiento, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos que hablar desde un paradigma filosófico, sociológico, podemos hablar de la complejidad, ¿sí? Estamos en una sociedad de la información, donde hay cambios vertiginosos constantemente y donde ya no nos paramos en una dimensión o en la otra, sino que vemos a todas las dimensiones del sujeto y vemos muchas dimensiones a las cuales tenemos que abocarnos. Si hablamos de las teorías cognitivas, estamos posicionados desde la construcción del conocimiento. Y ya en lo que es a nivel profesional, un detalle que yo quería decir es que los lineamientos curriculares son muy importantes, pero la realidad es que cuando nosotros también llevamos adelante nuestras prácticas, estamos nosotros in situ y depende mucho de nuestro posicionamiento y nuestro foco que le pongamos en la práctica docente, ¿no? Nosotros hacemos carne ese diseño curricular. Y en este sentido, la nueva escuela secundaria, en un comienzo, también fue un poco cuestionada, primero porque habla, ¿no?, como la escuela del futuro, y bueno, ahí ya entra un poco en tela de juicio cómo nosotros miramos el diseño curricular, y se pone en juego esto de problematizar y reflexionar. Se ponía también en tela de juicio, bueno, que hable tanto sobre la robótica, sobre el emprendurismo, sobre la creatividad, como haciendo mención a que el sujeto tiene que estar como preparado para la incertidumbre total, y bueno, ahí ya se pone en tela de juicio cómo uno piensa esos lineamientos y cómo los lleva a la práctica. Pero sí estamos seguros que estamos en un posicionamiento profesional donde nos abocamos a la educación integral e inclusiva de los sujetos de derechos. En este caso, nosotros les venimos a proponer el enfoque por competencias porque creemos que nos puede llegar a ser muy útil para la articulación entre sexto, séptimo y la nueva escuela secundaria, como también claramente se va a poder trabajar en años anteriores, no solamente en sexto y séptimo. Y por último, la problematización y reflexión sobre la propia práctica, que es muy transversal en toda carrera docente. Nosotros lo hemos atravesado y su profesora también nos comentó que ustedes son casi especialistas en la reflexión sobre sus propias prácticas, así que estoy segura que se sienten identificados con esta pequeña parte. Ahora sí, pasamos a la próxima diapositiva, donde vamos a terminar de entender qué es este aprendizaje basado en competencias. Básicamente, ¿sí?, vamos a pensar en que un conocimiento, para que pueda llegar a transformarse y a construirse en competencia, ¿sí?, va a tener que pasar, está totalmente movilizado, no solamente por el saber, sino por el saber hacer, como decía mi compañera, y por el saber ser también. Es una complementariedad, una retroalimentación constante entre los conocimientos, las habilidades, es decir, los procedimientos, las estrategias, el cómo se aprende ese contenido, y por último también los valores y actitudes, ¿sí?, el por qué. Es una complementariedad entre qué aprendo, cómo lo aprendo y por qué. Ahí es donde encontramos el verdadero sentido, eso que nosotros decimos aprendizaje significativo, aprendizaje profundo, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos un saber que no se quedó solamente en la etapa del conocimiento, sino que ese conocimiento se elaboró, estuvo movilizado por la acción del estudiante y se termina consolidando como una competencia cuando ya se reflexionó también sobre ese aprendizaje, se le dio un valor, se le dio un sentido, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. ¿Sí? Entonces es una relación, ese punto de inflexión donde se reúnen un montón de dimensiones justamente, ¿sí? El saber, el hacer y el ser, el conocimiento, la habilidad y los valores, el qué, el cómo y el por qué, ¿sí? Son muchas dimensiones
que atraviesa el conocimiento para poder volverse competencia. Pasamos a la próxima diapositiva. Y decimos, bueno, ¿cuáles son, no es cierto, las competencias? La realidad es que teorías y clasificaciones sobre las cosas sabemos que hay muchísimas. De todo tema que nosotros querramos abordar, investigar, siempre hay muchas teorías y muchas clasificaciones. Una, por ejemplo, menciona las competencias para la vida, ¿sí? Dice, bueno, competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia, para la vida en sociedad. Y yo también seleccioné una clasificación que es de la autora Maggio, que la profesora Verónica nos dijo que ustedes estuvieron trabajando y estuvieron interesados en la postura de esta autora también. Y bueno, en su obra que habla sobre las habilidades necesarias para el siglo XXI en nuestros estudiantes, hace una caracterización sobre las 6C, ¿no? Las 6 competencias, dice ella. Y dice, bueno, ¿en qué competencias nosotros nos tenemos que enfocar para que nuestros estudiantes estén preparados, ¿sí? Para transitar una trayectoria educativa plena, que puedan pasar por los diferentes niveles y lo puedan hacer de una manera exitosa, plena y con herramientas reales? Bueno, tratemos de trabajar entonces en nuestras aulas sobre fuertemente estas 6 competencias: la comprensión, la comunicación, la colaboración y la ciudadanía, donde ya se pone en juego la toma de decisiones, la resolución de problemas de manera colaborativa también, no solamente a modo individual. Luego pasamos por el pensamiento crítico, ¿no? Va siendo como una progresión en los procesos cognitivos también. En el pensamiento crítico, donde uno ya ponga en juego las conexiones, tanto con el contexto cercano como con el contexto global. Esto que hablamos del aprendizaje situado, seguramente les suene conocido. Bueno, que esos conocimientos, ¿sí?, no solo se queden en el papel, en las distintas técnicas de estudio, sino que tengan una aplicación real, tanto al contexto cercano nuestro, ¿sí?, de ese grupo, de esa escuela, de esa comunidad, como también podemos pensar en problemáticas globales, como la que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, las otras 2 competencias que ella hace hincapié tienen que ver con la creatividad y el carácter, ¿no? Bueno, en un mundo donde hay muchos cambios tan vertiginosos, sabemos que la creatividad juega un papel importante. Y por último, el carácter, que también hace hincapié sobre todo ella en lo que tiene que ver con los procesos metacognitivos, en la capacidad del estudiante que tenemos que ir fomentando para que él mismo tenga la capacidad de valorar el aprendizaje. Esto del aprender a aprender, bueno, Maggio termina siendo foco en estas 6 competencias que a mí me parecía que estaba bueno que las podamos tomar, porque creo que es un nexo entre ustedes y nosotros, en este caso a través de esta autora. Así que bueno, yo me estoy metiendo un poco más en cómo podríamos trabajar ya desde la escuela primaria. Yo creo que si ustedes estaban un poco dudando sobre el enfoque de competencias, si lo están trabajando o no en sus prácticas, creo que ahora, hablando de 6 competencias como estas, ¿no? La comprensión y la comunicación de la información, yo creo que seguramente ustedes la trabajan. Lo que es el trabajo en equipo, la colaboración y la ciudadanía, yo creo que seguramente está en sus planificaciones los trabajos colaborativos en equipo. Entonces, bueno, de esta manera también decirles que no están tan lejos de eso y que la idea es justamente acercarnos para pensar que justamente a la trayectoria educativa. Ustedes son un pilar fundamental en esa trayectoria, como también lo van a hacer los docentes de secundaria. Y ahí tenemos que ir encontrando la relación y el vínculo, para no caer muchas veces en esa angustia que es inherente al trabajo docente, que uno dice, bueno, yo trabajo esto en sexto y en séptimo, y parece ser que cuando pasa a la secundaria, todo eso ya no tiene sentido. Bueno, esa angustia es la que tenemos que empezar a apaciguar con esta idea de pensar las trayectorias educativas y la corresponsabilidad, ¿sí? Bueno, vamos a pasar, antes de pasar a la siguiente, lo que me gustaría,
preguntarles, lo pueden poner en el chat o pueden abrir el micrófono alguno, ¿cómo ustedes trabajan en sus prácticas, en sus aulas, los saberes de esta manera, de una manera integrada? Yo estoy segura que ustedes movilizan los conocimientos. Entonces, ¿cómo tratan de llevar a cabo este trabajo de los conocimientos de una manera profunda? Voy a leer el chat, o si alguno quiere participar sin ningún miedo. ¿Cómo tratan de llevar a cabo en sus prácticas aprendizajes profundos, aprendizajes significativos, movilizantes? ¿Encuentran alguna manera? A ver. Desde primer ciclo. Sí. Algo que pensaba mientras vos hablabas. Yo pienso, no sé, que para poder desarrollar ese tipo de habilidades y capacidades no alcanza con trabajarlo en los últimos años. No. O sea, yo tampoco es que tengo la reexperiencia, pero noto que los chicos llegan a los últimos años con ya esta forma de aprender, que quieren preguntitas fáciles, que no quieren pensar, que quieren hacer un cuestionario rápido y listo, que no comprendan a la primera lectura. O sea, yo creo que estas cosas deberían, si uno quiere lograr esta articulación, trabajarse ya desde el primer ciclo. No sé si alcanzaría solamente con 1 o 2 años de trabajo. Perfecto. Bueno, está buenísimo lo que vos nos aportás, Pri, porque, bueno, nosotros mencionábamos esto. No solamente la articulación tiene que ver con trabajar en sexto y séptimo algunas cositas para que ya esté listo para la secundaria, porque eso no va a suceder. Entonces, está bueno esto de que entonces, desde el primer ciclo y en el segundo ciclo, podemos tranquilamente trabajar las competencias, porque las competencias entonces básicamente tienen que ver con un saber transformador, con un saber íntegro, holístico para el sujeto. Entonces, nosotros no podemos pensar el saber fragmentado, que al principio de la primaria vamos a darle un conocimiento así, y no, todo lo contrario. Si encima en primer grado y en segundo usamos un montón el juego y la reflexión, como acá nos aporta Julián. Buenísimo, el juego y la reflexión. Y ahora, yo con la próxima diapositiva les cuento que una de las maneras que más sostiene el enfoque por competencias tiene que ver con el trabajo por proyectos, que seguramente ustedes también han desplegado sus proyectos, y hay una riqueza muy linda en los proyectos porque trasciende a las disciplinas. Muchas veces podemos conjugar varias disciplinas en un proyecto. Un proyecto pasa por un montón de instancias, no solamente individuales, sino también colectivas. Entonces realmente es una manera de trabajar el aprendizaje de una manera significativa, que es el último escaloncito de este recorrido. Pero fíjense por todos los momentos que pasa, ¿sí? Desde un punto de partida, desde la formación de equipos colaborativos, definir un producto con este proyecto de una manera transversal. Vamos a pasar por organizar, por planificar, por que aparezcan como un storming de ideas, ¿no? La búsqueda y la recopilación de la información, analizarla, poner la creatividad en juego, para finalmente ir acercándonos a la producción y a la presentación de este proyecto, que seguramente el proyecto por lo general termina, ¿no?, con un producto. Y el enfoque por competencias también hace hincapié, que ahora lo vamos a seguir viendo, en la evaluación de ese producto y a la vez de todo el desempeño de los estudiantes a lo largo de, por ejemplo, un proyecto. Cuando yo pensaba, bueno, estos proyectos transdisciplinares, ¿cómo movilizamos el conocimiento? Bueno, los últimos lineamientos curriculares nos acercan un poco a lo que tiene que ver con la ESI, con la educación ambiental y sobre todo también con la educación digital, que es una habilidad y una competencia muy requerida en estos tiempos. Entonces, me parecía importante destacar algunas de estas temáticas, que son temáticas que ponen en juego al conocimiento de distintas maneras, ¿sí? Y también, obviamente, lo que les hablaba del aprendizaje situado. Siempre que nosotros abordemos un contenido y lo llevemos a la problemática real de ese estudiante, de ese colectivo, de esa comunidad, a esas problemáticas reales y cercanas, el aprendizaje va a ser aún más significativo. Y a medida que
ya estábamos, por ejemplo, en un segundo ciclo, también podemos adentrarnos mucho más en profundidad en lo que tiene que ver con las problemáticas globales, como les decía. En esta virtualidad, por ejemplo, bien sabemos que esta problemática que nos ha traído a nivel mundial es un mismo contenido que es muy rico para trabajar desde diferentes disciplinas, por ejemplo. Con la próxima diapositiva lo que vamos a ver también es que tenemos algunas posibilidades de elaborar rutinas de pensamiento, ¿sí? O algunos ejercicios que tienen que ver con la metacognición. Es muy nombrado esto de la metacognición. Bueno, hay que ponerla también en práctica y hay algunos ejercicios, algunas preguntas disparadoras, algunas preguntas flexibles, algunas preguntas abiertas que nos van a ayudar realmente a promover en los estudiantes la metacognición de esos conocimientos. Lo puedo utilizar, por ejemplo, al principio del trabajo de una unidad, durante y también después. Es muy rico comparar algunas de este tipo de preguntas como qué es lo que aprendí, cómo lo aprendí, qué me resultó fácil, qué me resultó difícil, cómo puedo mejorar, para qué me sirvió. Este tipo de preguntas, y si nosotras los vamos transformando y las presentamos al principio de un contenido a trabajar y al final, resulta muy rico ver esas comparaciones. Y estas rutinas, como les digo, o estos pequeños ejercicios de preguntas en este sentido, ayudan al estudiante a poder profundizar en sus aprendizajes. Esto que nos comentaba Priscila, que a veces como que se quedan como en la superficie o que están acostumbrados a un pregunta-respuesta. Bueno, nosotros somos los que tenemos que ir encontrando el sentido y la profundidad. ¿Cómo? Bueno, estrategias hay un montón. Yo creo que las rutinas de pensamiento o estas preguntas que tienen que ver con escaleritas de metacognición también nos van a poder ayudar. Y para ir finalizando, a mí lo que voy a darle un poco de margen a mi compañera que luego va a seguir trabajando y profundizando esto, tiene que ver con un pasito más, que es con la evaluación. ¿Cómo concibe el enfoque de competencias a la evaluación? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Ustedes y nosotros en la carrera estuvimos compartiendo seguramente muchos materiales sobre la evaluación. Si quieren también abrir el micrófono o escribir en el chat, ¿cómo conciben ustedes la evaluación? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero lo pueden, en el chat lo pueden poner en 1 o 2 palabras. Alguien que quiera abrir el micrófono, sin vergüenza acá, es un espacio de intercambio, de aprendizaje. Antes en esta virtualidad nos falta como el ida y vuelta, ¿no es cierto? Estamos muy acostumbrados en el aula a poder conversar y es lo que nos está faltando. Entonces a mí me gustaba, antes de poder brindarles lo que preparamos, que podamos compartir, a ver ustedes cómo lo ven, porque seguramente también compartimos algunas miradas. ¿Cómo conciben ustedes la evaluación? Ahí escuché. A ver, Anto. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Un poco lo que está escribiendo en el chat, para que no quede ahí suelto, y gracias, Moni, por contestar, es esto de las rúbricas, que son un poco de estas rutas de pensamientos, pero que también es como el conector para introducir a una evaluación, quizás que puede ser más formativa, pero para que los chicos se autoevalúen en el trabajo que van a realizar, que no lo hagan meramente para completar una actividad, sino para que tengan noción de qué es lo que no se espera, y bueno, respondo para esperar, pero qué es lo que voy a tratar de trabajar o profundizar para que el trabajo sea realmente completo. No sé si me explico. Buenísimo, sí, entiendo. Y ahora vos mencionaste la evaluación formativa, también la autoevaluación, ya estás metiéndote en algunas cositas que también vamos a mencionar, así que buenísimo. ¿Cómo concebís vos la evaluación? ¿En qué momento la pensás o en tus planificaciones le das importancia?
en tus prácticas, ¿cómo la ves? Bien. Bueno, yo creo que desde lo tradicional o desde la autobiografía que uno tiene, la evaluación siempre se la piensa como al final, a lo Perfecto. último. Pero bueno, uno fue aprendiendo y fue justamente evaluando la trayectoria de aprendizaje de uno mismo y después lo que uno después espera para trabajar con los estudiantes. Y la evaluación es una instancia más en el que se aprende. Entonces, si constantemente nosotros brindamos situaciones de aprendizaje, la evaluación se va formando y esta, la formal, por decir, la que puede ser escrita o desde la oralidad, es como el formato, no sé si me explico, pero es Sí, como sí. el formato formal o que ya es conocido para los chicos como una evaluación o una nota. Es un poco Buenísimo. más burocrático a veces. Ajá. Pero si no, desde como docente uno va evaluando la trayectoria del chico con las propuestas que uno va ofreciendo y cómo el chico va trabajando en esas propuestas, ya sea Excelente. no sé, una dinámica desde la oralidad, cómo desarrolla esta competencia desde la oralidad, o una dinámica desde el juego y tiene que interactuar con otro, cómo desarrolla esa competencia en cómo sociabiliza con el otro, en cómo expone sus ideas, cómo las defiende, cómo da lugar al otro a que también exponga las ideas, cómo las respeta o no. Hay variadas formas de evaluar y no quedarnos en la pregunta y en la respuesta correcta a esa pregunta. No sé. Buenísimo. Sí, bueno, muchas gracias, Santo, por tu aporte, porque justamente, como les decía, compartimos un montón de cosas. Vamos a pasar a la próxima diapositiva y como decís vos, muy bien. Entonces, hoy en día, seguramente hemos compartido algunas autoras como Anijovic, como Camiglioni, como Capelletti, que nos hablan de una evaluación justamente como proceso, que es esto que mencionaba Anto, ¿no? A lo largo de la trayectoria o a lo largo del trabajo de los contenidos, de las unidades, y no solamente en el momento final, ¿no es cierto? Nosotros, como decía muy bien ella, estábamos acostumbrados a eso, pero hoy como docentes fuimos aprendiendo que la evaluación se puede realizar en varias etapas. La podemos realizar como una evaluación diagnóstica al comienzo, cuando nosotros nos encontramos con un grupo. Podemos hablar de la evaluación formativa a lo largo, ¿sí? del trabajo con los contenidos, y también podemos hablar de esa instancia sumativa que tal vez se hace al final, como manera de acreditar y promocionar esos saberes. Pero como vemos acá, esa instancia es como la última y depende de nosotros donde ponemos el foco. Si nosotros le damos más importancia a la sumativa, a la formativa, a la diagnóstica, a las tres por igual, si en algunas hacemos más injerencia, entonces la idea era pensarla entonces como es concebirla como justamente un proceso y, como decía Anto, como una instancia más del aprendizaje, como parte del aprendizaje, ¿sí? No es solamente esa herramienta que nos va a dar la nota del estudiante y que a él lo va a poner contento o lo va a poner triste, no, todo lo contrario, es un instrumento, se van a confeccionar distintos instrumentos por parte de nosotros para acompañar todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es una herramienta que nos va a servir a todos los actores del acto, de la enseñanza y del aprendizaje, no solamente a uno o a otro. Es una retroalimentación constante que nos va a dar mucha información y nos va a hacer mejorar a nosotros como docentes, a los chicos como estudiantes y a nuestro vínculo constante, ¿sí? En este sentido, tenemos también distintos tipos. Anto mencionó, por ejemplo, la autoevaluación, que es muy rica, la autoevaluación. La coevaluación es otro tipo donde ellos se pueden evaluar entre pares. Y después tenemos la que más conocemos, la heteroevaluación. Pero es en este sentido donde nosotros podemos empezar a corrernos de ese lugar donde el docente es solamente el que evalúa, ¿sí? Si nosotros le damos más importancia a la autoevaluación y a la coevaluación, vamos a encontrar mucha más riqueza y vamos a encontrar verdaderamente una instancia más de aprendizaje para los estudiantes.
a medida, obviamente, que van transcurriendo los años del nivel primario, las herramientas y los instrumentos se van complejizando y la idea es ir presentándoles diversas propuestas. Como decía Priscila, ¿no? Bueno, a veces están muy acostumbrados a esto de la pregunta-respuesta o que sea más sencillo. Bueno, no. Para que realmente lleguemos a lograr competencias que sean duraderas en el tiempo, que dejen huella, que sean conocimientos que estén disponibles a futuro para poder utilizarlos y resolver distintos problemas hasta de la vida cotidiana y más adelante, vamos a tener que profundizar los aprendizajes y vamos a tener que tener una evaluación realmente, sobre todo enfocada en lo formativo, no tanto en la parte sumativa o en la concepción más tradicional. Así que, de esta manera, quiero ahora sí darle paso a Carla, a mi compañera Carla, que les va a aportar muchas herramientas para poder desplegar una evaluación con mucha más riqueza. Hola a todos, otra vez. Bueno, escuchaba a mis compañeras y qué interesante todo lo que nos compartieron. Y me quedaba dando vuelta en la cabeza la palabra articulación, ¿no? ¿Y qué es articular? ¿Quién se anima a decirme qué es articular? Porque es de lo que trata nuestro encuentro hoy, ¿no? Es articulación entre el nivel primario y el nivel medio. ¿Alguien que quiera habilitar el micrófono? O compartirlo en el chat. Ahí está Julián, se escucha. Bueno, se me ocurre, no estoy seguro, pero puede ser esta idea de que no haya como una ruptura entre la primaria y secundaria, permanecer la trayectoria de los estudiantes, cuidarla. Muy bien. Excelente, Julián, muy bien. Esta idea de articular, que se trata de unir, de enlazar, de coordinar ambos niveles, ¿no? Porque si bien nosotros estamos acostumbrados o ya trabajamos desde el nivel primario, en este enfoque de saber ser, saber conocer y saber hacer, que busca formar estudiantes de manera integral, que desarrollen un pensamiento crítico, que puedan desplegar todo su potencial, sus habilidades, sus capacidades, que también conozcan y reconozcan sus fortalezas, que puedan trabajar también sobre sus dificultades y basarse en eso para seguir aprendiendo, que puedan hacer uso de todas las herramientas, ¿no?, que ellos tienen, con las que ellos cuentan para poder resolver cualquier tipo de situación que se le presente en los diferentes contextos que tienen que atravesar, que también sean partícipes activos de la sociedad en la cual pertenecen. Si bien nosotros ya trabajamos desde ese lugar, es importante detenernos en ciertas cuestiones y sobre todo en este contexto tan particular que atravesamos. Decía Priscila en el chat que este momento nos va a hacer repensar un poco nuestras prácticas, nuestras propuestas y nuestra forma de evaluar, y justamente es a dónde apuntamos. Y esta articulación que por mucho tiempo como docentes nos hizo plantear muchas preguntas, ¿no? Porque nosotros sabíamos que desde la primaria, desde el primer grado, trabajamos de cierta manera, ¿no?, construyendo estos aprendizajes con nuestros estudiantes, y pensar cómo iban a pasar nuestros estudiantes a secundaria era algo que nos causaba un poco de ansiedad, ¿no?, de temor, porque sabíamos que el enfoque de la escuela secundaria era distinto al que nosotros construimos con ellos. Entonces, saber que esta propuesta, que va a acompañar a nuestros estudiantes en el nivel medio, busca también enfocarse en este tipo de trabajo y acompañar las trayectorias escolares, que está en un proceso de construcción continua, ¿sí? Es súper interesante y me da la idea de esta articulación como un puente, ¿no?, donde nuestros estudiantes van a atravesar ese cambio de una manera más acompañada, más flexible, guiada, de un lado, ¿no?, de donde ellos van a salir
y de donde los van a estar esperando, ¿no es cierto? Que no sea este cambio tan abrupto que si bien son dos niveles que tienen muchísimas diferencias, todo lo que es el proceso del aprendizaje y de la enseñanza va a estar acompañado por una nueva mirada, tanto de los docentes como de los profesores de nivel medio que los van a estar recibiendo. ¿Sí? Bien, entonces en esta idea de poder revisar nuestras propuestas, como algunos ya mencionaban en el chat y mis compañeras también pudieron compartir, es poder pensar que todas las situaciones de enseñanza que nosotros planteemos, todas las propuestas que llevemos adelante en el aula, presencial o virtual, tienen que tener esos espacios para que ellos puedan preguntar, argumentar, fundamentar, trabajar con el otro, escuchar, ser escuchado, hacer acuerdos, fundamentar sus posturas, sus opiniones, que se sientan desafiados, que surjan nuevos interrogantes cuando estamos trabajando algo, que tomen la iniciativa también para buscar respuestas a esas nuevas preguntas, ¿sí? Y nosotros estar ahí para acompañar y andamiar todo ese proceso, ¿sí? Bien, para relacionar todo esto que estamos compartiendo con ustedes, yo les voy a proponer que abramos un baúl de recursos que preparamos con las chicas para ver cómo podemos trabajar esto que estamos planteando, ¿no? Fernanda también hablaba de evaluación y Anto hizo un aporte súper enriquecedor. Cuando miramos nuestras propuestas también tenemos que revisar nuestras maneras de evaluar, ¿no? Ya no podemos concebir la evaluación como la última instancia de un camino, sino que todas estas propuestas tienen que estar constantemente evaluando y también que nos sirva para evaluarnos a nosotros como docentes y revisar todo el tiempo nuestras prácticas, ¿no es cierto? Como bien ustedes compartían. En estos espacios, en estas propuestas, tenemos que poder trabajar con estos tipos de evaluaciones que mencionó Fernanda, la heteroevaluación que hacemos como docentes, y también es muy importante la autoevaluación para que cada estudiante pueda revisar, ¿sí?, su proceso, conocer, como les decía recién, sus fortalezas y dónde hay que continuar trabajando y revisando, y la coevaluación entre pares, que es lo más rico que ellos tienen porque pueden trabajar, al trabajar en equipo y demás, pueden darse una devolución y hacer un intercambio, una retroalimentación que es súper rica, ¿sí? Entonces ahora sí, yo les propongo abrir este baúl, ahora se los comparto, si me tienen un segundito de paciencia. Bueno. ¿Lo pueden ver bien? ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Genial. En este trabajo que nosotros estamos proponiendo y que también se va a retomar desde la nueva escuela secundaria, que por ahí alguien preguntaba en el chat cómo se evalúa, ¿no? La idea es poder continuar justamente este trabajo, ¿no? Por proyectos, interdisciplinario, que apunte a que la evaluación sea formativa y un proceso. Además de repensar nuestras prácticas, es importante el trabajo con rúbricas, que lo mencionó también Antonella, ¿sí? Estas rúbricas que según Anijovic y Capelletti, ¿sí?, van a ser como asistentes de evaluación. ¿Qué quiere decir esto, no? Que se van a definir como un documento que puede articular las expectativas ante una tarea o el desempeño, ¿no? Que yo voy a definir con una lista de criterios y la descripción de sus niveles de calidad, ¿no? Bueno, este criterio que yo voy a evaluar lo desempeña de tal o tal forma, ¿sí? Generalmente la van a encontrar en un cuadro de doble entrada donde ustedes van a poner los criterios para evaluar y los niveles, ¿sí? Y este trabajo de rúbricas nos aporta muchas ventajas a nosotros como docentes, pero también
a los estudiantes. Antonella decía también que les servía como guía a ellos también para poder saber qué es lo que vamos a tener en cuenta para evaluar. Y está muy bueno que lo sepan, y está muy bueno que por ahí en alguna instancia podamos proponer el armado de estas rúbricas en conjunto, ¿no? Consensuadas con los estudiantes para que todos tengamos claro, ¿sí?, qué es lo que se va a evaluar. Y esa es una de las ventajas que tiene el trabajo con rúbricas, que quedan claros, ¿sí?, los criterios de evaluación. Y es súper importante porque evita a veces algunas cuestiones que no son deseables en el aula. También nos sirven como orientación, ¿sí?, mapas de ruta, y poder tener un seguimiento de esa trayectoria de cada uno de los estudiantes y a nivel grupal también. Esa rúbrica que ustedes están viendo la confeccionó Fernanda, si ustedes se pueden fijar, tiene algunos criterios que hacen foco en las competencias que veníamos hablando, unos indicadores, que es lo que yo voy a evaluar, si selecciona y organiza bien la información, si está en proceso, si está a trabajar, si todavía lo tiene que seguir revisando o si ya está consolidado. ¿Sí? También otra ventaja que nos da el trabajo con rúbricas es que, como decía antes, el estudiante se pueda autoevaluar. ¿Por qué? Al tener la claridad, ¿no?, de lo que nosotros vamos a evaluar en algún trabajo, en alguna actividad puntual, el estudiante puede ver y revisar, ¿sí?, qué cosas hay que seguir trabajando y qué aspectos hay que mejorar. También permite la evaluación entre pares, porque en el intercambio podemos proponer, ¿no?, que se evalúen entre ellos. También, de alguna manera, ¿no?, al conocer estos criterios de evaluación, los estudiantes saben dónde focalizar. Dónde focalizar, y también promueve un poco más quizás de responsabilidad con esa propuesta que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Sí? Les muestro otro modelo, cortito, ¿no?, porque para que ustedes puedan ver, donde tengo criterios de evaluación en un trabajo. Esto puede ser un trabajo práctico, una presentación, y acá tengo, ¿sí?, lo que hay que revisar es cuando de pronto en la selección y organización de la información no se evidencian las partes del texto, la información que se presenta está desorganizada, no tiene una jerarquía, y cuando lo logra o ya está consolidado, el texto se presenta en una introducción, un desarrollo, tiene una conclusión, ¿no? Tenemos esos niveles que mencionaba antes, ¿sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta. Si no, continúo. Estas rúbricas nos dan evidencia de los aprendizajes de nuestros estudiantes y nos permiten, como dije antes, hacer un seguimiento, ¿sí? Saber dónde nosotros también necesitamos seguir acompañando o seguir pensando otras propuestas que puedan ayudarlos a consolidar estas competencias, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta todo esto que compartimos de enseñanza y evaluación por competencias, y sabiendo que esto va a continuar en el nivel medio, esa es la cuestión acá importante a tener en cuenta, y contextualizándolo también a nuestro presente, a esta realidad que atravesamos, donde ya no estamos en el aula, sino estamos trabajando desde la virtualidad, les queremos compartir algunos recursos para enseñar, que también van a poder ser usados para evaluar, teniendo en cuenta esto que ustedes compartieron, de que la evaluación está en cada actividad que nosotros proponemos, en cada una de las partes de nuestro proyecto. Así que voy a cambiar de diapo para que ustedes puedan ver algunas propuestas y recursos para usar desde la virtualidad, que también van a poder ser retomados desde el aula cuando nos toque volver. Dios quiera, sea pronto. Para trabajar un poco de
esto que hablábamos de coevaluación, quizás, podríamos decirlo así, podemos generar foros de debate e intercambios. Yo creo que los que hoy están trabajando y lo hacen desde la virtualidad, este es uno de los recursos más interesantes porque nos brinda un espacio donde podemos trabajarlo desde cualquier área y planteando alguna situación, alguna cuestión a resolver como disparador de ese foro, podemos compartir ideas, podemos compartir estrategias de resolución, podemos fundamentar nuestras posturas, plantear nuevos interrogantes, y es un recurso que nos permite interactuar y retroalimentarnos, ¿sí? Este link lo van a tener en el Classroom con todo este material para que ustedes después lo puedan consultar. Otro recurso que podemos usar son las presentaciones, ¿sí? Cuando estamos preparando algún tema en especial, trabajo en equipos, que es algo de lo que hablábamos, ¿no? Poder trabajar colaborativamente, donde puedan investigar, tengan que clasificar información y revisar cuál es la más relevante para el tema que estoy trabajando, donde van a poder poner en juego toda su creatividad y después poder defenderlo de forma oral, quizás, en el aula presencial y desde la virtualidad, perdón, quizás con audio, ¿sí? Son muy interesantes para trabajar. Tenemos el clásico PowerPoint, podemos usar Prezi, Powtoon y Genially, que es este que les estoy presentando. Esta es una imagen interactiva. Son bien interesantes porque causan como un impacto visual y se puede trabajar con ellos. Y podemos también, en este caso, pedir la colaboración del área de informática para los que no dominamos muy bien las herramientas. Pero es súper interesante. Ellos, en este momento, a pesar de estar alejados, disfrutan mucho de trabajar en grupos, se hacen videollamadas, se generan grupitos de WhatsApp para poder intercambiar y está muy bueno que sigamos propiciando ese trabajo, ¿no? A pesar de estar lejos. Otro recurso que podemos usar son los ya conocidos documentos colaborativos, ¿sí? Que en este tiempo de virtualidad resulta ser muy enriquecedor, ¿sí? Porque es lo que decía antes, a pesar de la distancia podemos trabajar juntos, ¿sí? Lo podemos usar también con desde cualquier área, ¿sí? Podemos como idea sugerir el armado de glosarios, escribir cualquier tipo de texto, hacer registro de alguna observación que por ahí podamos hacer en el área de ciencias naturales y todo lo que ustedes se les ocurra, dependiendo la creatividad y lo que estemos trabajando también, ¿no? Bien. Otra cosa muy interesante para trabajar son los formularios de Google, que es donde ustedes recibieron la encuesta, donde participaron. Esos formularios son geniales porque podemos trabajar un montón de cuestiones. Ellos pueden responder con múltiples tienen múltiples o diferentes tipos de respuesta, ahí está, eso es lo que quería decir. Y después, les comento algo que voy a hacer yo, que lo usé con mis alumnos, con mis estudiantes. Me gustaría, cuando volvamos al aula, sobre todo, poder recoger toda esa información que nos aporta el formulario para poder trabajar desde el área de matemática, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con análisis de gráficos, porcentajes y demás. Bien, sigo. Algo también interesante para poder trabajar, donde también voy a propiciar tiempos de evaluación, de autoevaluación, quizás también, sería una bitácora, un diario de cuarentena, un diario de emociones. Este trabajo, la verdad que es muy rico. Tengo una colega que lo está haciendo y los chicos se enganchan un montón y escriben todo lo que les va pasando en esta cuarentena que cada vez se hace más extensa.
y donde trabajamos un poco las emociones también, ¿no? Que es importante cuidar en este tiempo donde estamos tan distantes, poder conocer, saber, acercarnos a lo que ellos están sintiendo y a lo que están necesitando, ¿sí? Lo podemos hacer de manera virtual, quizás con los documentos de Google, quizás con otro recurso que les voy a presentar ahora, o bien en papel para tener después donde retomar desde el aula presencial todas estas cuestiones. Otra cosa interesante donde podemos trabajar el diario de cuarentena es el recurso del ebook, y ahora les voy a poner en el chat el link del ebook que nosotras preparamos para ustedes, con material que les va a ser útil para este tema que estamos abordando. Si me dan un segundito. Veo que hay varias cosas en el chat, después si me quieren compartir. Lo retomamos, ¿sí? Este ebook, que si ustedes lo abren, va a ser como una revista virtual, ¿sí? Va a poder ser abordado para, por ejemplo, trabajar el diario de cuarentena, o bien con otra propuesta que les comparto como una revista informativa. Podemos trabajar todo lo que sucede con el COVID-19, por ejemplo, o algunas otras cuestiones o algunos otros contenidos que estén desarrollando en las aulas virtuales hoy, ¿sí? Como otro recurso interesante, les compartimos el Padlet, ¿sí? Este muro interactivo que tenemos, que es súper rico para poder justamente hacer intercambios, donde podemos plasmar nuestras propuestas y tener esta retroalimentación, esta interacción con los estudiantes, y también lo pueden hacer entre ellos. Así que es un recurso bastante muy bueno para este tiempo, ¿sí? Porque podemos intercambiar en el momento ideas, propuestas, posturas, depende de lo que ustedes le planteen trabajar, ¿sí? Después podemos hacer un registro fotográfico, que hoy sería nuestra manera de hacer un registro de observación. Por ejemplo, si estamos trabajando con la transformación de algún material, poder registrar sus cambios como ejemplo. Y después, como otras propuestas, tenemos la huerta familiar, ¿sí? Y el recetario de cocina. Todas estas propuestas y recursos que les compartimos se pueden usar desde diferentes áreas, ¿sí? Y relacionando también áreas, trabajando de manera integral. Así que sí, espero que les sirva, ¿sí? Que lo puedan usar, que ustedes con su creatividad lo puedan llevar a cabo en sus aulas, los que están ahora trabajando desde la virtualidad y bueno, y los que aún no, ¿sí? Puedan anotarse y poder guardárselo en el baúl de sus recursos para después poder implementarlo en el aula. ¿Hay alguna pregunta? Moni, vos que estuviste viendo ahí el chat, o alguna sugerencia o algún comentario. Mirá, Carla, hay un montón, ¿eh? El chat Wow. ardió durante todo el tiempo. Increíble la participación que hubo en este chat. Quiero retomar algunas cosas importantes que estuve como tratando de anotar. Me pareció, hasta los profesores participaron. Viviana también dejó su pregunta en el chat. Lo interesante es, primero preguntar si a alguno le quedó algo que no pudo escribir en el chat y nos quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro. Si no, yo sigo hablando y la pueden escribir en el chat. Es interesante ver cómo de a poco vieron que esta propuesta que nosotros le estamos trayendo a los chicos, tanto directivos como docentes, están atravesados por esta propuesta. La gran preocupación que tienen la mayoría es cuánto me permite la institución
o los diseños curriculares, o los proyectos institucionales, en avanzar en esta propuesta de la educación por competencia y la evaluación formativa. Es un tema realmente a trabajar. Es una decisión, me gusta mucho la palabra decisión áulica. Dentro de las 4 paredes del aula la decisión la toma el docente. Y cuando yo me propongo trabajar de determinada manera, yo creo que eso se puede atravesar las paredes de las aulas y empezar a proponer como un trabajo institucional. Es difícil, no es fácil. No tenemos todas las respuestas tampoco porque todavía no nos recibimos, pero sí tenemos la experiencia como docente, en el caso mío, mucha experiencia como docente por la edad, en que una vez que atravesamos las puertas de las aulas y empezamos a trabajar desde la evaluación formativa y en un cambio de paradigma, esto se puede dar. Los lineamientos curriculares son eso, son lineamientos, nos van marcando el camino, pero la decisión áulica y la estrategia que voy a utilizar para evaluar a mis estudiantes, para promover el aprendizaje, para garantizar la permanencia de los chicos en el aula y que se garantice esto que estamos tratando de enseñar, yo creo que es importante que tomamos la decisión áulica de hacerlo. Por otro lado, hablaban del tema del aprendizaje como valor en sí mismo. El aprendizaje tiene valor, sentido y objetivo, nos decía Fernanda. Y me parece que esto es importante retomarlo a la hora de hacer la evaluación formativa. También hablaban de algo de no cambiar el nombre. No es que se cambia el nombre en la evaluación y ahora es evaluación por competencia o aprendizaje por competencia y antes era objetivos y antes era, o sea, en lo que va de mi trayectoria docente, ¿cuántos diseños curriculares hemos cambiado? ¿Cuántas rúbricas nos han modificado? ¿Cuántas planificaciones nos han dicho, no, ahora no se pone objetivo, ahora se pone este nombre, bueno, ahora ponelo así? Y nos iban cambiando todo el tiempo la forma de planificar. Yo creo que este cambio en la educación por competencias, en la evaluación formativa, en este cambio de paradigma, me gusta pensar en esto que dijo Mariana Maggio, es una construcción social. Esto no es algo que nosotros aprendemos ahora, no es algo que sacamos de la galera y decimos, bueno, a ver, ahora se planifica así. No, esto es una construcción que, si quieren saber, comenzó en el año 60 con la revolución educativa. Esto se fue construyendo. No es que de la noche a la mañana los docentes hoy, en medio de una pandemia, pudimos abrir las redes sociales y seguir enseñando como si nada. Los docentes nos venimos formando y planteando y repreguntando cómo tenemos que enseñar para que esto dé fruto, para que el estudiante aprenda mejor. Y si bien hoy nos encontramos con esta virtualidad y este distanciamiento social, no podemos dejar de pensar en la cantidad de recursos que tenemos para poder llevar adelante la tarea. Y esto se construyó socialmente, en determinados contextos, en determinada apertura, en tantos bagajes de información que hemos tenido, hoy cobra significado, en virtualidad, en distanciamiento, en cómo utilizar estos medios, estos recursos que tenemos, bueno, hoy cobra significado. Una de las cosas que preguntaban era la importancia de cómo vamos a evaluar en este momento. Hoy la evaluación formativa nuevamente cobra significado. Hoy es el momento de evaluar en procesos de aprendizajes. Hoy creo que es el mejor momento de hacer el quiebre con esto que la directora me dice, con esto que la institución me dice, con esto que mi compañera no quiere. Bueno, hoy no hay compañera, hoy somos nosotros, nuestra computadora, la cocina de la casa y el perro que se nos sube encima cuando estamos planificando. Hoy cambia esta forma porque nosotros vamos a tomar la decisión de hacer una evaluación formativa en función de lo que nosotros mismos tuvimos que diseñar para que esto se produzca. Y es re lindo cómo quedó el Padlet de Carla visualmente, pero también si ustedes entran en este Padlet y empiezan a ver las ideas, no fueron ideas totalmente nuestras creadas, tampoco fueron sacadas de la galera, sino que nosotros participamos de las conferencias de Tonucci cuando decía este tema de cómo enseñar en la virtualidad, cómo enseñar en el medio de la cuarentena. Y Tonucci hablaba de la escuela en casa, cómo utilizar todos los recursos
que cada uno de los estudiantes tenía en sus 4 paredes. No todos tienen los mismos recursos, no todos tienen la misma calidad de internet. Hoy mismo una de las chicas puso en el chat, no todos tenemos cámara para poder participar, porque si ponemos la cámara se nos corta. Yo quise escribir en el chat contestándole a todos y me desconecté. O sea, no era que me fui huyendo. No, se me desconectó el internet porque no podía hacer 2 cosas a la vez. Y esto es lo que está pasando en las realidades de nuestros estudiantes. Por más que estemos en Cava, por más que creamos que nuestros estudiantes tienen todos los accesos igual que nosotros, ni nosotros mismos tenemos todas las posibilidades. Entonces, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Esta forma de armar los recursos para evaluar formativamente, no sé, me quedé pensando en este cuaderno bitácora de emociones, ¿no? Alguien nos dejó en las encuestas que cómo trabajar la ESI. Bueno, esto es espectacular, una bitácora de emociones, donde el chico no puede manejar la virtualidad, no logra utilizar todos los recursos, no tienen en su casa tantos dispositivos para que él pueda dedicarse a buscar información y armar algo interactivo con sus recursos. Pero sí puede tener un cuaderno, sí puede tener hojas de carpeta, sí puede tener marcadores, recortes, y puede empezar a dibujar, a escribir. Hay chicos que les gusta más el tema del arte y la creatividad, de esta competencia. Entonces va a empezar a escribir en formato papel, en un recurso válido, donde va a expresar las emociones de la cuarentena. Esto es un recurso valiosísimo y no necesita internet 100% y no necesita conocer muchos recursos tecnológicos. Yo particularmente, compraría el trabajo del diario escrito a mano, porque bueno, yo no vengo de la tecnología, yo vengo de otra generación, ¿no? Pero hoy los chicos que son nativos digitales pueden usarlo de manera virtual, pero también lo pueden hacer de manera escrita. Y entonces tenemos un diario de emociones, trabajamos las emociones de los chicos, hacemos un desarrollo de la ESI, desarrollamos la creatividad, pero también trabajamos con lo que le pasa a los chicos en el encierro. En el encierro pueden pasar discusiones, en el encierro los chicos pueden estar pasando faltas, pueden estar pasando abusos, violencia. En el encierro pueden estar pasando muchas cosas. Y en ese diario íntimo, escrito, guardado abajo de la almohada, ¿no? Después nos los van a traer o nos los van a mostrar o nos van a sacar una foto y nosotros vamos a poder entrar en la intimidad de este chico o esta chica que nos está contando que algo les está pasando durante la cuarentena. Es importantísimo poder rescatar todas estas experiencias. Los invito, si quieren, también, después si quieren les podemos poner el link de Tonucci, porque es imperdible cómo habla él de la posibilidad que tienen los chicos y los recursos que tienen y nosotros como docentes poder transformar esos recursos en aprendizajes. Creo que no me quedó nada. Hablaron de la articulación maravillosamente, gracias a los que aportaron en el chat sobre la articulación, y Vero, ¿no? Ponderaron a Vero cómo trabaja la profesora el tema de la evaluación por rúbricas, así que bueno, ahí la tenemos a Vero también, siguiendo nuestro camino. Gracias a Dios estamos todos como en el mismo lineamiento de trabajo. Así que bueno, yo cierro con esto, les quiero agradecer, les voy a dar 1 minuto nada más a cada una de las participantes para que hagan su cierre de este espacio, y no sé si Fabiana, si está Vero por ahí, quieren decir algo más, pero por lo pronto yo me voy a despedir porque ya hice como un cierre de este chat interactivo que la verdad que fue muy, muy lindo, muy prometedor, y les agradecemos por escucharnos. Gracias a todos y bueno, cuídense mucho y ojalá el regreso a las aulas pueda ser en paz y con mucha salud de parte de los chicos, de ustedes también y de sus familias. Gracias por este tiempo. ¿Querés seguir, Eugenia? Sí, yo un poco la línea tuya, Mónica, de lo que venías comentando en cuanto a si esto era un diseño curricular y un poco también prestando atención mientras ustedes escribían el chat y los comentarios, creo que el nivel profesorado de primaria está muchísimo más avanzado
es decir, le va a costar muchísimo más a todo el nivel secundario poder hacer esta reforma educativa en cuanto a todo lo que ya dijimos, ¿no? No vamos a repetir para no agotarlos. Este paradigma que tiene que ayornarse, actualizarse, es realmente un trabajo propio del nivel secundario, para que justamente todo el trabajo que desde ustedes como profesores de primaria, que ya por lo que nos comentaba la profesora Verónica, la mayoría ya están en plena actividad, todo lo que ustedes hacen no se pierda en este traspaso, ¿no es cierto? Que se pueda vincular todo este esfuerzo que un docente que está en el aula con un chico de sexto, séptimo grado, o como decía otra compañera, que este sería un proceso que ya hay que retomarlo desde mucho antes, para que justamente no se haga esta división y este nivel de estrés que también tiene un estudiante cuando tiene que hacer esta conexión de un nivel a otro. Creo que ustedes, bueno, dan todo, y si bien el profesor de nivel medio, por supuesto que también lo hace, le faltaba como esta vuelta donde lo curricular no es que se tiene que quedar como esto que también ya comentamos, un cambio de nombre, sino esto de las alianzas, de poder hacer que se pueda involucrar no solo el estudiante con toda la metodología nueva, sino también involucrarse como profesionales, ¿no? O involucrarnos el día de mañana, yo también me hago cargo de lo que me va a tocar como en ejercicio, ¿no es cierto? Hacer todo este trabajo que todavía no está muy, quizás, aceptado, no, todavía está recién en sus comienzos, pero que va a ser tan importante para hacer como este puente. Perdonen que encima estoy con un ataque de alergia bárbara, así que me la pasé tosiendo hoy en la exposición. Así que desde ya gracias a todos por participar, por este tiempo que nos dan, que sabemos que están cansadísimos, y que hayan querido conectarse y participar, lo agradecemos muchísimo. Y bueno, muchísima suerte también a todos en el final de sus trayectos escolares. Me despido diciéndoles esto. Y sigue Fernanda. Bueno, una de las cositas que a mí me había quedado pendiente en mi mapa de ruta era un poco el tema de pensar a los estudiantes como codiseñadores de nuestras propuestas. Para que nosotros le demos más protagonismo y para que el aprendizaje sea más profundo y significativo, tenemos que estar pensando en propuestas donde ellos también sean protagonistas, ¿sí? De las actividades, de los proyectos que vayamos a hacer, y mismo hasta de los instrumentos de evaluación que estuvimos viendo. Si ellos son protagonistas, si son codiseñadores con nosotros, obviamente que el foco de nuestra responsabilidad está intacta, ¿no? Pero que ellos sean codiseñadores va a hacer que la propuesta sea más significativa y que estemos atendiendo, sin lugar a dudas, a la diversidad, porque cada uno de ellos es un mundo, y que ellos estén participando de las propias propuestas va a hacer esto, que sea significativo el proceso y que atienda a cada uno de ellos. Por otro lado, me parecía importante pensar este gran desafío que nosotros tenemos en las aulas y en las aulas virtuales también. El desafío de promover el deseo de aprender en ellos. El deseo de aprender va a ser algo fundamental para que los procesos de enseñanza y aprendizaje sigan cobrando sentido, ¿sí? Generar deseo con propuestas diversas, profundas, situadas en el contexto y, sobre todo, como recién les decía, planeadas de una manera colectiva. No solamente desde nosotros o desde el individuo, sino que haya un fuerte trabajo colectivo. Y bueno, por último, una de las cosas que estuvimos poniendo en debate al principio de nuestro taller de residencia era esto, que a veces los docentes inherentemente pasamos por algunos procesos de angustia, ¿no? ¿Qué me van a decir justo en este año si no tuvimos altibajos en relación a nuestra profesión? Y me parece que pensar en un recorte de contenidos, si es necesario, en pensar en articulaciones con otros docentes, en pensar en propuestas nuevamente que respondan a este enfoque de lo situado, de lo profundo,
de lo significativo, que realmente le demos sentido, y finalizando con una propuesta que tenga que ver con la evaluación formativa, creo que es una buena fórmula, clave, si se quiere, como para a veces tratar de apaciguar y calmar algunas ansiedades y angustias que pasamos los docentes en estos tiempos. Así que yo también les agradezco muchísimo por este tiempo, que nos terminamos extendiendo un poco, pero le agradezco a cada uno de los que se conectó, a todos los directivos que nos ayudaron con información muy valiosa a terminar de definir esta propuesta, y bueno, les deseo lo mejor también para su último trayecto de la carrera. Muchas gracias. Bueno, continuando con la línea de agradecimientos, no voy a hacer menos y les agradezco a todos y a todas por estar, a los directivos, a los profesores, la coordinadora, que trabaja con rúbricas, genia, y dejarles desde mi lugar este pensamiento, ¿no? Esto que nos está pasando hoy tiene que cambiar de alguna manera y de una forma contundente cómo nosotros concebimos la enseñanza y la evaluación. De nosotros va a depender que al volver al aula esto sea diferente realmente, ¿no? Porque si nosotros continuamos con las prácticas anteriores, esto no se va a modificar nunca. Nosotros somos justamente los que vamos a tener que llevar este cambio adelante, ¿sí? Con nuevas ideas, con nuevas propuestas, como decía Fernanda. Así que yo los desafío y me desafío a poder llevar estos cambios adelante, a poder seguir trabajando, nosotros en nuestro caso, de esta manera, cuidando a cada estudiante, cada trayectoria. Y pensaba también en que no solo nosotros, los docentes de nivel primario, tenemos este trabajo, sino que también en conjunto y en alianza con los docentes de nivel medio, ¿sí? Para que realmente podamos tender ese puente que acompaña a nuestros estudiantes. Así que muchas gracias a todos. Y además quería compartirles, ¿sí? Lo último que pensamos con nuestras compañeras, que es para que esto no termine acá, abrir un espacio, ¿sí? Para poder seguir intercambiando ideas, para escuchar sus sugerencias. Vi que pudieron compartir otras herramientas y otros recursos, se los agradecemos porque estamos todos aprendiendo cosas nuevas para ver qué podemos hacer o qué podemos proponer en nuestras aulas virtuales. Entonces, armamos un Padlet, ¿sí? Donde ustedes van a poder dejarnos sus comentarios, sus ideas, consultas, ¿sí? Nosotras nos comprometemos a poder contestarlas y a poder seguir interactuando y retroalimentándonos. Así que ahí les dejo el link, también se lo vamos a pasar a Verónica para que lo suba al Classroom. Muchas gracias a todos. Bueno, les damos un aplauso a este grupo de residentes. Muchas gracias. Gracias a todos por participar de este encuentro. Realmente hicimos historia, como les dije al principio. Y bueno, nos extendimos un poquito del tiempo, pero bueno, estuvo muy enriquecedor, no queríamos cortarlo, queríamos decir todo lo que las estudiantes residentes se habían preparado, así que muchísimas gracias desde el Profesorado de Ciencias de la Educación, el Instituto Juana Moscomeño. Les agradecemos a cada uno de ustedes por estar presentes y ser parte de este encuentro virtual sumamente enriquecedor. Así que si alguien quiere decir algo, aunque Carla nos habilitó el Padlet, pero si alguien quiere decirles algo a las chicas como para cerrar esto, que nos anima, porque nosotros formamos parte del campo de la práctica profesional, sería muy enriquecedor, y les pido a Viviana, a Alberto, a Verónica y a Fabiana si se quedan un ratito a charlar entre nosotros también después. Si no, nos despedimos y los dejamos en libertad. Gracias. Sí, yo diría, Gerald, buenas tardes a todos, vaya buenas noches, que los chicos de primaria puedan ir saliendo y
y bueno, y nos quedamos con las chicas de ciencias un ratito y después nosotros, si te parece. ¿Sí? Sí, sí. Chicos, un placer verlos a Gracias todos por estar. y disfrutar. Adiós. Chao. Gracias. Chao a todos. Chao. Falta Romy. Sí, quedó congelada en realidad. Ah, Romina, ¿escuchás? A ver, que nos están los participantes. Que quedó congelada. El que esté manejando esto puede ya cerrar la grabación Sí. y quitar a Romy de la pantalla. Ah, sí, Geraldine, vos podés